dejarlo. O sea, que la posibilidad no. ¿Ya? Espérate que me ponga el abrigo, digo, la ¿Tú me dices chaqueta. cuándo? Y luego me la quito, porque si no, Voy a empezar ya. Estamos con Fernando Conde, que bueno, es un profesional de amplísima experiencia en el ámbito de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, en su práctica, y no solamente en su práctica, sino en su reflexión. Es, bueno, pues como decía, un profesional de la investigación social y de mercados, codirector de CIMOP, y también docente en el curso de praxis de la sociología de consumo. Además, gran parte una parte de todo su pensamiento en torno a la metodología, a las técnicas y las prácticas de investigación social, pues han quedado por escrito en algunos textos, en textos de investigaciones concretas que, bueno, pues que están a la disposición de quien los quiera consultar. Hoy le tenemos aquí para hablar de una investigación en concreto, que es una investigación sobre la vivienda en Huelva, y que nos cuente un poco sobre esta investigación. Pues primeramente, por ejemplo, que nos comentes pues cuándo se desarrolló, cuál fue el origen, quién os lo demandó. Sí. Bueno, el origen me parece que fue en el año 1993, me parece que es la investigación, ¿no? La empresa que la encargó era y es la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que es una empresa que tiene como responsabilidad, podemos decir, promover todo lo que es la construcción y la promoción de la vivienda pública en Andalucía, y la génesis de un suelo que se pueda utilizar tanto para uso industrial como para uso de vivienda en la Junta, ¿no? Es decir, que es la empresa que se encarga de que haya, podríamos decir, recursos para que haya una construcción social de vivienda, dicho de esa forma, ¿no? Entonces, la demanda, explicitada de esa forma, en el año 93 la empresa decide poner en marcha un programa de investigaciones que inicialmente estaba planteado en las distintas actuaciones de EPSA en Andalucía, para aquilatar un poco la demanda de vivienda, ¿no? Es decir, en la medida en que ellos tienen que promover vivienda, pues bueno, pues a ver cuánta vivienda se va a necesitar, o cuánta vivienda en un plazo de 3, 4, 5 años es viable pensar que se va a construir o que se va a necesitar. Bueno, entonces, pues a raíz de eso, contactaron con nosotros. El contacto con nosotros procedió de un conocimiento personal que teníamos en la empresa, y nos llamaron a nosotros, llamaron a alguna otra empresa. Nosotros, por ejemplo, hicimos Huelva, otra empresa con la propia orientación trabajó en Motril, y bueno, y ese fue, podríamos decir, entonces el origen, podemos decir, lo que nos pidieron era que hiciéramos un estudio para contar, dicho de esa forma, las casas que se necesitaban las viviendas que se necesitaban en Huelva, ¿no? Ese fue el origen. Entonces tuvimos la suerte, entre comillas, de que el interlocutor en EPSA del estudio era un sociólogo que trabajaba en temas de planificación urbana desde hacía tiempo, y que por lo tanto veía que el propio concepto de demanda o el propio concepto de necesidad era un concepto problemático, ¿no? ¿Qué se entiende por demanda, qué se entiende por necesidad? De por sí mismo ya era una cosa problemática, ¿no? Y entonces, aunque el estudio de Motril había salido y ya puesto en marcha antes de que saliera el de Huelva, pues nosotros, hablando con ellos y con él, que se llama Joaquín Susino, pues conseguimos llegar a un acuerdo de que, además de hacer una investigación estrictamente cuantitativa, por decirlo de alguna forma, hiciéramos una parte cualitativa, ¿no? De forma de no solamente contar en el sentido clásico de la palabra, sino también comprender un poco las vivencias del tipo de vivienda, porque EPSA construía una serie de módulos, por ejemplo, un número determinado de dormitorios, una determinada tipo de forma de ventana, un determinado tipo de espacio público. Entonces nosotros le dijimos que sería bueno saber si, además de cuánta vivienda hay que hacer, pues si el gusto de la gente era coincidente con la oferta que hacía EPSA o no era coincidente, ¿no?
Bueno, y a partir de ahí pues salió el trabajo o salió la investigación, ¿no? Asimismo hubo que negociar, lo digo quizás eso desde el punto de vista metodológico es lo de menos, pero bueno, ya que estamos con eso. También la propia orientación de la encuesta, porque tradicionalmente o en muchos casos las encuestas de vivienda se hacen a hogares. Nosotros hicimos un planteamiento de encuesta a individuos, y bueno, y entonces también tuvimos que discutir los pros y los contras con ellos de cada opción, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco el origen, ¿no? ¿Teníais un solo interlocutor que os planteó la demanda directamente o hablabais con lo que es la institución, con diferentes personas? Así No, en el caso de EPSA institucionalmente se había creado en la empresa un organismo que se llamaba Investigación y Planificación Estratégica, y entonces el responsable de esa unidad era la persona con la que hablábamos, independientemente que luego hablaras con otra gente a veces de la empresa, ¿no? Pero con él era con el que discutías, con el que acordabas, con el que resolvías, etcétera, ¿no? ¿Y cuál era cuál piensas que era la demanda que había detrás de eso? ¿Era realmente el contar casas o tenían algún interés especial en algún otro conocimiento? ¿O tuvisteis que ofrecérselo vosotros como añadido a la investigación? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, yo creo que su interés inicial era realmente contar casa. O sea que, porque EPSA, precisamente por lo que te comentaba al principio, la medida en que necesita planificar la inversión, pues necesitaba saber si en Huelva iba a tener que construir 200 casas o 300, ¿no? Dicho de esa forma. Y además, como EPSA también es una empresa de servicio público, pues también a EPSA le viene bien, desde el punto de vista de su imagen de empresa, darle, podríamos decir, a los promotores privados, darle al Ayuntamiento de Huelva, pues una información que el Ayuntamiento de Huelva, los promotores privados, puedan utilizar para sus propios planes y sus propias políticas, ¿no? O sea que el planteamiento yo creo que inicial, yo creo que realmente era contar casa y hacerlo de la mejor forma posible para que los distintos interlocutores y posibles usuarios de esa investigación la fueran a utilizar. Pensando además que no era un estudio que se fuera a publicar, o sea que ahora mismo está publicado, pero no estaba pensado publicarse, es decir, lo que era un estudio, podríamos decir, muy clásico, en el sentido de que a ti te llaman, te dicen, mire usted, necesitamos contar esto y usted cuéntelo, y tú cuentas, ¿no? Ese era el planteamiento inicial. Como te decía, como esta persona, y yo creo que la empresa en su conjunto, porque si no, no lo hubiera aceptado, pero como esta persona estaba abierta a otro tipo de planteamiento, había leído las distintas investigaciones que sobre vivienda había en España y se había dado cuenta de que eran muy insuficientes, ¿no? Porque decir que se necesitan 3.572 viviendas, pues te da poco juego, ¿no? Porque además, como yo digo siempre, eso se sabe aunque no se haga ninguna investigación. Hay tanta demanda de vivienda que no hace falta hacer ninguna investigación para saber qué se necesita, ¿no? Y entonces, lo que esta persona sí se abrió y fue muy sensible a la propuesta nuestra de enriquecer podemos decir, ese contaje numérico con una segmentación, por ejemplo, del gusto, por una segmentación social de hasta qué punto los tipos de vivienda que se estaban promoviendo iban a entrar mejor en unos tipos sociales o no, ¿no? Yo que sé, en los pequeños propietarios, yo que sé, en los profesionales o los asalariados, los trabajadores, o lo que fuere, ¿no? Y luego la otra parte que ya fue realmente más innovadora en el ámbito de la vivienda, porque en el ámbito de la vivienda tradicionalmente siempre se ha trabajado casi con técnica cuantitativa, fue la apertura a hacer otro planteamiento de investigación cualitativa que nosotros le sugerimos y que esta persona entendió y le pareció interesante, ¿no? O sea que... Cuéntanos un poco cómo fue el diseño así de la investigación en su conjunto. Pues el diseño, yo creo que había dos modelos de diseño, lógicamente, ¿no? Como corresponde en general el diseño cuantitativo evidentemente estaba muy cerrado desde un principio, ¿no? Porque una vez que tú decides trabajar sobre la base de individuos y no de hogares, ¿no? Bueno, pues desarrolla una metodología para eso, ¿no? Trabajamos con una primera muestra, me parece que era de 1.000 personas o algo así, para todo Huelva, y luego una submuestra de individuos que en los hogares que entrevistáramos, más allá de la persona entrevistada,
quisiera cambiarse de vivienda, ¿no? De forma de ampliar un poco el colectivo, podríamos decir, muestral de las personas que potencialmente se quisieran cambiar de vivienda. Y eso estaba muy cerrado desde el principio, es decir, que desde el principio hubo que cerrar el cuestionario, además el cuestionario hubo que consensuarlo con las personas y la empresa que estaba trabajando en Motril, que ahí hubo todo un problema relativamente largo de tiempo de resolver, porque la empresa que estaba trabajando en Motril y el técnico que estaba trabajando en Motril, que luego se hizo amigo mío y somos ahora amigos, pero inicialmente tenía un planteamiento desde mi punto de vista totalmente loco, ¿no? Porque era un planteamiento, te lo digo por poner un ejemplo, imagínate que tú le puedes preguntar a un señor cuántos metros cuadrados tiene su casa, ¿no? Y tú puedes decir 80, yo que sé, 85, los que fuere, ¿no? Entonces, en lugar de preguntar esto, esta persona en principio, su técnica, para ser más preciso, era cuántos metros cuadrados tiene el cuarto baño, cuántos metros cuadrados tiene el salón, cuántos metros cuadrados tiene el pasillo, cuántos metros cuadrados, y luego sumar. Entonces, claro, eso es una locura, porque como yo le decía, bueno, y los metros cuadrados de espacios muertos y los metros cuadrados de paredes, no sé si me explique, y si es ya difícil que sepa el tamaño general de la casa, mucho más difícil va a saber que sepa además, y le va a crear un problema a ese chico o a esa chica cuando la entreviste, y a ti te crea un problema, ¿no? Sí. Porque vas a tener unas cifras locas, ¿no? Claro. Bueno, y te lo digo como ejemplo. Entonces, su planteamiento del cuestionario, que ya estaba aprobado por EPSA, era un planteamiento totalmente particularista, ¿no? Es decir, todas las cosas era, en lugar de hacer preguntas generales como las que te digo, era, partamos de lo más pequeñito y la lógica del cuestionario es ir sumando lo pequeñito, ¿no? Y entonces, claro, eso es una locura. Desde el punto de vista incluso cuantitativo, es una locura. Entonces, como nosotros empezamos en una segunda fase del proyecto, pues claro, nos tuvimos que tirar 2 o 3 meses discutiendo con esta persona y con Joaquín, que eso era una locura, que eso era inviable, que no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, y total, al final llegamos a un acuerdo del cuestionario, un poco sobre las bases que nosotros habíamos planteado, y ya se cerró el diseño, ¿no? Y y eso va, podríamos decir, por su orden, ¿no? Y la parte de cualitativa, pues también tuvimos la suerte de que Joaquín, bueno, pues a lo largo de esa discusión, normalmente, como yo digo, de esas discusiones, pues se genera una confianza profesional o no se genera una confianza profesional, ¿no? En el caso nuestro se generó confianza profesional y entonces Joaquín nos admitió un diseño un poquito cerrado desde el principio, pero relativamente abierto a lo que fuera saliendo de la investigación, ¿no? Que a mí es la forma que me parece más bonita de trabajar, ¿no? Es decir, tú cierras, podemos decir, el presupuesto, porque eso lógicamente lo tienes que cerrar, ¿no? Más o menos cierras el número de grupos y de entrevistas y de tal, porque si no, no puedes hacer el presupuesto. Pero bueno, de una forma u otra, no sé, te quiero decir, pues sabes que tienes que hacer reuniones, yo qué sé, en clase media alta, por ejemplo, ¿no? O de profesionales, sabes que Huelva es una ciudad que el polo industrial es quien genera el trabajo de Huelva, entonces hay mucho migrante cualificado en Huelva, ¿no? Pues gente, podríamos decir, profesionales como nosotros que acuden a Huelva a trabajar. No acuden inmigrantes, podemos decir, entre comillas, pobres. Los inmigrantes pobres están ya allí mismo en Huelva, ¿no? Entonces eso hace que haya sectores sociales, podemos decir, supraordinados en la sociedad, que son de fuera de la ciudad. Entonces era interesante, por ejemplo, hacer un grupo en esta gente para ver cómo desde gente que vive en esa ciudad, pero está fuera de esa ciudad y probablemente a medio plazo salga de esa ciudad, pues cómo se vivía, ¿no? Eso era evidente que había que hacer un grupo de eso. Otro grupo que había que hacer, porque era también evidente, es la gente que trabaja en el polo químico, ¿no? Que sabes que allí está montañas de empresas, ¿no? Sí. Le llaman la escombrera y el basurero de Europa por la capacidad de contaminación que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, era evidente que trabajadores industriales pues también había que hacer, ¿no? De la gente que había construido el polo, es decir, gente que en aquella época podía tener 40 años, ¿no? Y eso también era evidente, ¿no? También era evidente que había que hacer entrevistas y grupos con jóvenes porque es la gente que va a demandar vivienda de inmediato, ¿no? Mientras que los anteriores sectores generan lo que se llama el movimiento de vivienda de reposición, es decir, que tú ya tienes tu vivienda y a lo mejor lo que haces es cambiarte a otra, ¿no? Mientras que los jóvenes es el primer acceso, ¿no? Pues evidentemente eso lo tenías que hacer, ¿no? Bueno, entonces esa parte del diseño se cierra. Yo propuse, y también tuve la suerte, porque la verdad es que yo creo que eso es el azar, la suerte, y bueno,
y el arriesgarte a veces a plantearlo y sobre todo yo creo mucho en la relación personal-profesional que se va estableciendo en el proceso de trabajo, ¿no? Y entonces también tuve la suerte de que Joaquín entendiera o que se mostrara abierto de que podíamos probar la técnica de los grupos triangulares, que tampoco teníamos mucha experiencia en el tema de la vivienda en hacerlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, desde un principio se admitió que hiciéramos un número mínimo de grupos canónicos tradicionales de 8 o 9 personas en los sectores fundamentales de la sociedad de Huelva, que hiciéramos entrevistas personales, segmentadas, podríamos decir, territorialmente por barrio y por edades y grupos sociales, para ver un poco distintas estrategias de entrada y de acceso a la vivienda. Y luego grupos triangulares, si quieres que te diga la verdad, en principio, sin saber exactamente para qué me iban a servir, porque nunca lo habíamos utilizado en el tema de la vivienda, y yo llevábamos en el trabajo haciendo grupos triangulares 4 o 5 años, y en otros ámbitos distintos, con lo cual no sabía en el tema de la vivienda qué juego iban a dar, ¿no? Pero bueno, pues dijimos, bueno, vamos a probar, nunca pasa nada por probar, ¿no? Uh-huh. Y inicialmente ese fue el diseño, ¿no? Uh-huh. Y luego el diseño, lo que te comentaba antes, me parece, era que la ventaja que tuvo también este trabajo es que fue un diseño que se fue haciendo y rehaciendo y reelaborando en el propio proceso de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es una cosa muy bonita, porque puede ir como acercándote poquito a poquito y construyendo al mismo tiempo el propio objeto de tu trabajo, ¿no? ¿Recuerdas concretamente cómo se fue fraguando esos cambios? Así, o sea, que primeramente por dónde empezasteis y... Sí, hombre, yo cuando desconozco un tema, aunque sea por prudencia económica, es decir, yo siempre digo que si hace un grupo y te sale mal, son 400.000 pesetas que tira a la ventana, ¿no? Si tú haces una entrevista y te sale mal, pues son 15.000 o 20.000 o 30.000, ¿no? Dicho de esa forma. Entonces yo cuando desconozco un tema suelo hacer siempre 2 o 3 entrevistas o 4 iniciales, yo qué sé, porque yo en Huelva había hecho un trabajo anteriormente de una cosa de petróleo y tal, a principios de los 80, con lo cual yo de Huelva no tenía, y había ido a veranear a veces a Isla Cristina, pero te quiero decir que no conoces la ciudad, ¿no? No sabes los problemas que hay, no sabes cómo es la gente, ¿no? Entonces necesitas tocarla, ¿no? Necesitas saber un poco sobre todo este tipo de trabajos que tienen mucho que ver con la vivencia social, ¿no? Bueno, entonces empezamos a hacer entrevistas personales. Entonces, lo primero que pasó cuando empezamos con las entrevistas personales fue que nos dimos cuenta inmediatamente de que la gente venía a las entrevistas. Claro, Huelva es relativamente pequeño, entonces tú imagínate que llega una gente de fuera a un hotel de Huelva y empieza a hacer entrevistas para hablar de la vivienda. La gente no sabe qué es para hablar de la vivienda, pero al primer señor que ya le ha hecho la entrevista sale y lo va diciendo a todo el mundo, con lo cual todo el mundo ya va sabiendo que va de vivienda el tema. Y la imagen que se hace la gente inicialmente es que si yo voy a preguntarle a la gente de vivienda, lo lógico es que sea para dar vivienda. Uh-huh. A nadie le entra en la cabeza que vaya un señor de Madrid a preguntarle la vivienda que no sirva para nada el asunto, ¿no? Con lo cual lo que ocurrió es que las primeras entrevistas, pero a partir de la tercera, ¿no? Prácticamente, la gente venía contándote películas de lo mal que estaban. Yo qué sé, recuerdo una señora relativamente con dinero y con recursos, y que se veía incluso la forma de vestir y tal, diciéndote que bueno, que estaba en la miseria, que necesitaba una vivienda, que estaba en paro, que ¿no? Uh-huh. Vendiéndote la moto pensando que como ellas saben, como la gente sabe cuáles son los criterios, ¿no? Tú has trabajado en el tema del IMI y lo sabes, la gente sabe cuáles son los criterios que las instituciones tienen para dar subvenciones, para dar ayudas, ¿no? Con lo cual la gente iba representando el rol de la necesidad y de la demanda, ¿no? Bueno, entonces, claro, eso no llevó, por ejemplo, eso ya fue el primer choque, con lo cual lo que tuvimos que hacer fue, por ejemplo, en el tema del cuantitativo, eso significó que en el propio diseño del cuestionario lo cambiamos un poquito para no entrar en el tema de la vivienda inicialmente, sino entrar en el tema de más espontáneo, ¿no? De forma de que no hubiera un prejuicio a lo largo de todo el cuestionario, por ejemplo. Y eso también nos llevó a introducir algunos cambios en la forma de abordar las entrevistas, ¿no? Que quizá eso por eso luego haya salido tan rico el libro, porque entonces en lugar de tenerlo que hacer de una forma, podríamos decir, entre comillas, más directamente dirigido a la vivienda como tal, como yo también tenía que evidenciarles de que yo no le iba a dar vivienda, porque yo no le iba a dar vivienda, y era real, pues claro, imagínate, pues le preguntábamos, empezamos a preguntarle
rodeos, para decirlo, ¿no? Pues cómo vivían en el espacio de su casa, les pedía que me la pintaran, que me hablaran de Huelva, ¿no? Que me hablaran de muchas cosas que a mí por un lado me servían porque me enteraba de qué problema había en la ciudad, y a ellos les servían también para darse cuenta de que el objetivo que nosotros teníamos era mucho más amplio que hacer un cuadro, podríamos decir, de síntomas de pobreza y por lo tanto darle la vivienda a posteriori, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hizo que el propio proceso de investigación se abriera mucho más de lo que estaba pensado inicialmente, ¿no? Porque en realidad hicimos, entre comillas, bueno, digo muchas veces las comillas, pero hicimos entrevistas, grupos y grupos triangulares que hablaban prácticamente de la historia de la ciudad, de sus itinerarios personales, de, yo qué sé, yo recuerdo un trabajador que para mí eso también fue un choque emocional muy grande, ¿no? Porque fue cuando prácticamente el estudio coincide cuando se empieza a hacer la desregulación laboral en España, ¿no? Cuando empieza a crearse la eventualidad, los contratos temporales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces de pronto, yo recuerdo que yo en aquella época podía tener, en el 93 podía tener 42 años o algo así, o 41 cuando hice la investigación. Y de pronto era ver a gente con 36, 37 años, es decir, 5 años más joven que yo, o 6 años más joven que yo, que ya tenían su vida totalmente cerrada. Es decir, independientemente del tema de la vivienda, eso recuerdo que a mí me afectaba mucho, ¿no? O gente, por ejemplo, la cantidad de gente con problemas pulmonares y de discapacidad por producto del tema del polo, ¿no? Entonces, claro, había una figura, por ejemplo, que ellos lo tenían naturalizada, que a mí también me llamó la atención, que se llamaban los recogidos, ¿no? Los recogidos es gente que no tiene recursos para vivir por sí mismo y entonces un familiar o un amigo lo recoge, ¿no? Que yo no sabía de la existencia de esa figura social allí y, por ejemplo, también lo incorporamos en el cuestionario. Entonces, después de hacer el estudio, el 17% de la gente en Huelva son recogidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, prácticamente 1 de cada 5, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien te está contando esas cosas, pues aunque tú seas un investigador frío y calculador, pues le tienes que dejar que el hombre hable, o la mujer, ¿no? Y te cuenta su historia, ¿no? Yo recuerdo este trabajador que te decía, me comentaba cómo había tenido, cómo él, con su pisito de 40 metros, estaba encantado porque el anterior que había tenido era una casa de cañizo en las marismas del Odiel, ¿no? Entonces, claro, pasar a un pisito de 40 metros era ya el Hollywood, ¿no? Y entonces, claro, eso hizo que en realidad, aunque no sea así, te olvidara un poco directamente de lo que es el objetivo inmediato del trabajo para abrirlo, ¿no? Yo siempre digo que la investigación es como una especie de acordeón, ¿no? O sea, al principio lo tienes que abrir mucho, ¿no? Para que el máximo de información te entre, ¿no? Y luego, como el acordeón empieza a echar el aire y tú lo vas cerrando, ¿no? Entonces, la fase cualitativa esta que yo te comento inicialmente me sirvió a mí para hacer esa apertura del acordeón y entonces, pues enterarme de eso, de la historia de la ciudad, pues la gente que, por ejemplo, un jubilado que estaba entusiasmado con la historia de los tartesos, ¿no? Y entonces me hablaba de la historia de los tartesos y la influencia que tienen en Huelva. Yo qué sé, cada uno tenía su punto, ¿no? Yo qué sé, un chaval que era con 32 años y ya era pensionista con invalidez total porque había tenido un problema. Y entonces cada uno, yo que sé, un detective privado, por ejemplo, bueno, cada uno tenía su historia, ¿no? Y cada uno te contaba la historia de la ciudad vista por ellos, ¿no? La historia de su casa, la vida en los barrios, pues yo no sé, el barrio de la Orden, por ejemplo, o el barrio obrero inglés, ¿no? Que ya sabes que los ingleses estuvieron allí. Bueno, entonces eso se fue abriendo, ¿no? Yo nunca había trabajado con lo que los geógrafos y antropólogos llaman mapas cognitivos y tal, y entonces, pues casi de espontáneo durante la entrevista le decía, bueno, estábamos así, imagínate que tú me estás contando cómo yo ahora a ti, cómo es tu casa, bueno, dibújame tu casa, ¿no? Y entonces la gente me decía, bueno, pues imagínate, tú entras, esta es la puerta, ¿no? Y aquí tienes la salita. Y eso de la salita, pues mira, es que en Huelva, ¿no? Pues la salita... ¿Y a ti te gusta? No, yo prefiero no vivir en la salita porque no sé, ¿no? Entonces te iban dibujando, ¿no? Bueno, pues ya que me has dibujado tu casa, ¿y a dónde vives, no? Porque yo no sé, claro, yo siempre voy, yo creo que el investigador va un poco de ignorante siempre, en parte porque lo es realmente y en parte porque debe de hacerlo, ¿no? Bueno, pues dime a dónde es tu barrio, imagínate, pues el barrio La Orden, ¿a dónde está aquí, no? ¿Y el centro? Pues el centro, y no sabían dibujar el centro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasará en Huelva para que la gente no sepa representar el centro, ¿no? Recuerdo un camarero que uno de los dibujos está en el libro, le dije, dibújame Huelva, ¿no? Y recuerdo que me hizo así, ¿no? Era como una gran carretera, sin principios, sin fin ni nada, ¿no?
Bueno, y entonces todos estos métodos que luego he aprendido, que son, entre comillas, canónicos, que son métodos de trabajo de la antropología o de la geografía urbana, ¿no? Bueno, pues a mí se me ocurrieron de esa forma hablando con la gente, ¿no? Para darle más calor a la entrevista, para enriquecerla, para matizarla, ¿no? Para ver la representación mental que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Y entonces lo que te decía, eso se fue abriendo de forma que al final me di cuenta, podemos decir, que tenía un material riquísimo que tenía que ver con la vivienda, pero que era un material hasta cierto punto independientemente de la vivienda, ¿no? Dicho de esa forma. Y bueno, y ahí vino ya toda una segunda apuesta, que fue, bueno, cómo casar todos esos materiales con el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, que eso a mí es una cosa que me gustó luego mucho hacer, ¿no? Es decir, cómo vincular la historia de la ciudad, ¿no? Con la apropiación de un espacio privado, con la posible demanda de la vivienda y tal, ¿no? Bueno, y esa ya la parte, si quieren, más del análisis posterior, pero eso, por eso te decía que fue una cosa muy abierta y muy viva, ¿no? Y con la suerte de que la gente de EPSA, en ese sentido, Joaquín sobre todo, y los propios interlocutores de EPSA en Huelva, un chaval que se llamaba Antonio, bueno, un chaval tiene 50 años, pero para entendernos, cuando yo le iba contando lo que yo iba descubriendo en la ciudad, como ellos también en parte son de Huelva, Joaquín lo conoce mucho, y Antonio era de Huelva, pues claro, se estaba dando cuenta de que la investigación le estaba dando muchas claves de comprensión, más allá del tema de la vivienda, de qué pasaba en esa ciudad, ¿no? Yo qué sé, había, por ejemplo, EPSA había hecho unas viviendas sociales prácticamente en el centro de la ciudad, que habían funcionado muy bien, ¿no? Pues se habían vendido todas de inmediato, y otras en otros barrios que no habían funcionado tan bien. Entonces, bueno, este tipo de cosas de la vivencia de los barrios, la vivencia del espacio urbano, la desarticulación del centro, ¿no? A ellos le daban mucho material de comprensión de por qué unas promociones habían funcionado bien y otras promociones no habían funcionado mal, con lo cual ellos me dieron mucho sostén en ese sentido, en el mejor sentido de la palabra, para que siguieran esa línea, en lugar de decirme, eso no nos interesa, ¿no? Lo que queremos es contar, pues dijeron, bueno, tú siempre que cuentes para entendernos, todo lo que nos des por añadidura, pues divino, ¿no? Y en ese sentido, por eso te digo que tuve mucha suerte, ¿no? Y el planteamiento, por ejemplo, has hablado antes de los grupos triangulares. Si quieres un poco, si nos puedes comentar un poco en qué consisten y cuál era la utilidad concretamente en esta investigación, ¿no? Porque a pesar de que lo tienes publicado en varios sitios y así, pues para tenerlo aquí así oído, ¿no? Directamente de ti. Hombre, no sé, yo te comentaba, yo la experiencia de los grupos triangulares las tenía anteriormente de trabajo en el campo del SIDA, de la toxicomanía o en el propio trabajo de la investigación de mercados, ¿no? Sobre todo de medios de comunicación, ¿no? De prensa, de radio, de televisión, e incluso prensa y revistas, incluso más que en radio y televisión, ¿no? Entonces, lo que yo hasta ese momento había visto de los grupos triangulares es que, dicho de una forma muy tonta, te dan mucho juego informativo. Es decir, me parece que alguna vez te he comentado, en mi cabeza surge la idea de los grupos triangulares de varios entornos, de un entorno de conversaciones con gente de historia oral, con una gente del seminario de historia oral y de fuentes orales de aquí de la filosofía, de Fernanda Romeu y de toda esa gente, y luego de experiencias de freno en el propio trabajo nuestro en la investigación de mercados, ¿no? Es decir, a final de los 80, dicho de esa forma, había podríamos decir, el mundo de la publicidad y el mundo del consumo estaba muy saturado, ¿no? Es decir, y el mundo de la política era un momento como de mucho cierre simbólico, ideológico, la palabra que le quieras poner. ¿Eso en qué se reflejaba en los grupos? Pues que en los grupos se reflejaba que la gente iba a un grupo y casi se sabía de carrerilla casi lo que iba a decir, porque estaba muy codificado el mundo de las neveras, la nevera sirve para esto y tal, el mundo del tabaco, ¿no? Con lo cual podíamos decir todo lo que era dimensiones, vamos a llamar así, más motivacionales, utilizando ese lenguaje, o dimensiones entre comillas también más latentes, o dimensiones un poquito más de fondo, ¿no? De lo que puede hacer cosquillas, más allá de la retórica discursiva, pues no aparecía porque la retórica discursiva estaba ya muy controlada por la gente, ¿no? Pues la gente, yo siempre pongo los mismos ejemplos, la gente sabe que el amarillo es Camel, el rojo no sé qué, el azul Ducado, ¿no? Entonces, imagen de marca del tabaco, ¿no? Y te salía casi
como yo decía, tú ya no tenías que hacer el análisis porque el grupo casi te lo hacía, ¿no? Bueno, y eso para mí fundamentalmente era aburrido. Además de otras cosas, yo siempre digo lo mismo, es decir, que si la investigación no te apasiona y lo pasas bien, pues es aburrida y te mueres, ¿no? Entonces, yo los últimos años 80 para mí fueron muy aburridos. Entonces, tuve también la suerte de enganchar algunos trabajos en la cárcel, de enganchar un trabajo con el SIDA, de temas de toxicomanías que me dieron más vidilla, pero que sobre todo me permitieron ver que tenía que buscar otras fórmulas para que la gente hablara, rompiendo, podríamos decir, el código, ¿no? Dicho de esa forma. Es decir, que tenía que buscar una fórmula que, bueno, que la gente pudiera estar hablando en libertad sin necesidad de ascribirse a lo que hay que decir, ¿no? Porque el grupo de discusión, pues, de una forma u otra, la gente se ascribe a lo que sabe que hay que decir, ¿no? En su grupo de referencia. Y entonces yo decía, bueno, si esto es muy aburrido, si ya lo sabes, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese tipo de circunstancias pues me llevaron a pensar y a probar de que los grupos con 3 personas, y por eso sale la idea del triangular, no era, en ese sentido mi pensamiento era muy básico, pues si hay 3, vamos a llamarle triangular, ¿para qué le vamos a llamar otra cosa, ¿no? Y entonces empecé a trabajarlo, sobre todo en temas de revistas, por ejemplo, en el tema del SIDA que te digo, en el tema de una investigación que hice muy bonita para temas de salud, para el Ministerio de Sanidad, de temas de alcohol y de tabaco y cosas de esas, y me di cuenta de que los grupos triangulares servían muy bien para trabajar lo que podemos llamar los códigos de comunicación, ¿no? Es decir, pero no ascribiéndose al código, no recitando de memoria el código, dicho de esa forma, como pasaba en los grupos de discusión, sino, podríamos decir, trabajándolo, ya sea para desmenuzarlo o ya sea para reelaborarlo. E incluso en el caso de las revistas pues me daba cuenta de que salían elementos en los grupos triangulares de que no salían en los grupos de discusión, ¿no? Elementos que tenían mucho que ver con las formas de hacer, por ejemplo, todos los temas de maqueta, todos los temas de, por poner un ejemplo, la caja de la letra esta, en un grupo de discusión la gente no le va a hablar de eso, ¿no? O si esta negrita, pues la gente no va a hablar de eso, ¿no? Y sin embargo eso es vital para generar una imagen, ¿no? Para generar atracción en la lectura, placer en la lectura o rechazo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años Marie Claire, por ejemplo, la gente tenía mucho rechazo porque utilizaba una caja de letras muy negra, muy amplia, muy ancha, y entonces tú veías la página y te daba mortuorio total, ¿no? Y eso es muy difícil que tú tengas conciencia de eso, ¿no? Y sin embargo los grupos triangulares esas dimensiones salían, ¿no? Bueno, entonces yo dije, bueno, pues aquí hay un camino por hacer, ¿no? Y me di cuenta de que te facilitaba, podemos decir, lo que yo llamaba hacer un trabajo más intensivo, más en profundidad, que con la dinámica de grupo habitual, ¿no? La dinámica de grupo, yo decía, y digo, que es más representativa, que es más social, pero, podemos decir, profundiza poco, ¿no? Si tuviéramos un embudo, pues la dinámica de grupo se queda un poquito más arriba del pico final, ¿no? Y que la dinámica triangular, pues te daba juego, te metían más, ¿no? La gente hablaba más, incluso los hombres, que normalmente en los grupos de discusión no hablan nada de ello, pues hablaban cosas suyas, contaban experiencias, es decir, que te dabas cuenta de que había algo en esa forma de trabajo de 3 que enriquecía para mí, desde el punto de vista informativo, los materiales de trabajo tuyos, ¿no? Bueno, y esa era un poco la experiencia que yo tenía. Había solamente escrito un texto en una cosa de drogas, precisamente, que editó el colegio, donde planteaba un poco este tipo de reflexiones de la necesidad de que fueran más intensivos, las diferencias más genéricas del grupo triangular y del grupo de discusión, pero tampoco tenía experiencia suficiente para saber mucho más del grupo triangular, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo empecé a hacerlo en Huelva, que ya te digo que era el 93, y los grupos estos triangulares, yo empecé a trabajar con ellos 89 o por ahí, pues tampoco tenía 500 grupos triangulares a mi espalda como para saber, ¿no? Entonces ya te digo que fue un poco tentativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero me resaltó a mí? Yo, por ejemplo, una cosa tentativa luego los desarrollé más. ¿Por qué ocurría? Que en los grupos de discusión normales, para entendernos, de 7 o 9 personas, o los canónicos, como a veces decimos, pues claro, el tema de la vivienda es, como yo digo, es la cuestión social de la vivienda. Cuando tú te vas a un sitio que hay muchos problemas de vivienda, ¿no? Bueno, Huelva es un sitio que tiene una humedad, hay tanta humedad que la gente ya ni se da cuenta que hay humedad. Entonces, tú entras en casas que hay paredes que están prácticamente caídas y la gente no le da ninguna importancia porque eso es mayoritario.
hay un desastre, ¿no? Huelva está construido sobre marisma y por lo tanto hay un problema grave de humedades. Luego tiene el tema de la polución del polo, es decir, que las condiciones de salubridad, dicho de esa forma, y de higiene, de calidad de vida de la vivienda es muy deteriorada. Además de eso hay falta de vivienda, hay colectividades muy marginales y hay mucha gente joven, porque como había mucho trabajo, empezaba el polo en ese momento, pero había mucha gente joven todavía por la atracción del polo, había mucha gente que demandaba vivienda, ¿no? Entonces, claro, las reuniones de grupo se transformaban de inmediato en la denuncia de la ausencia de la vivienda. Pues claro, la gente le daban la oportunidad de hablar. Tú imagínate, como yo digo, que tú llegas allí a 6 señoras o a 6 señores, le pones un cassette y un magnetofón y le digas, diga lo que quiera de esto, pues claro, te decían que esto es una mierda, que el ayuntamiento no construye, que la Junta no construye, que el gobierno central no construye, que nadie nos echa cuenta, con lo cual se transformaba en un discurso crítico social de la denuncia de la vivienda. Es decir, pues que es verdad, que la vivienda pública prácticamente no existe en este país, que bueno, no podían dejar otra cosa porque eso era lo que ellos sentían, vivían y tenían que decirlo, ¿no? Bueno, y entonces, claro, yo me daba cuenta que desde el punto de vista del trabajo eso daba poco juego, no porque no nos interesara, sino que, bueno, tú ya sabes eso, lo recoges, pero bueno, de ahí a abordar el tema de la vivienda no es solamente la cuestión social. A nosotros nos pagaban, entre comillas, para abordar el gusto de la vivienda, si iban a demandarla o no iban a demandarla, no quejarse y no decir necesitamos 1000 viviendas, no, sino bueno, pues las queremos de 3 habitaciones o de 2, no sé, o de 60 metros o de 90, o tenemos esta capacidad de pago u otra, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que por ahí había muy poca posibilidad de juego, ¿no? Porque casi todos los grupos se bloqueaban prácticamente. Incluso en los sectores más altos. En los sectores más altos eran de otra forma, era más la distancia crítica, eran un poquito más, bueno, los de Huelva son, pero mientras que los grupos, podemos decir, más trabajadores, más de casa, clases medias, se ubicaban en esa situación de denuncia, los de profesionales asalariados desde fuera, pues se ponían no de denuncia, pero de distancia, ¿no? Es decir, ellos no tenían problema de vivienda. Y es más, ellos como grupos sociales, uno de los sectores que causa problemas de vivienda allí, porque hace que los alquileres se disparen, ¿no? Llevan más capacidad económica, alquilan y por lo tanto hay una presión hacia el incremento de los precios de alquiler. Entonces, no es que ellos sean masocas y vayan flagelándose, pero te quiero decir, evidentemente, pues se ponían una gran distancia del problema, con lo cual era como ver los toros fuera de la barrera. Los otros estaban toreando los toros y ellos fuera de la barrera, pero en ninguno de los dos casos daban ese juego que te decía, ¿no? Entonces, las entrevistas personales, a lo mejor son defectos también míos, pues me daban mucho juego por lo que te estaba diciendo, pues claro, cada persona entrevistada era un mundo, ¿no? Yo recuerdo un chaval que tenía 35 años, alcohólico, que a los 16, 17 años se había ido a Tarragona, a la central nuclear esta de Vandelló, a construirla, que había vuelto con 20 y tantos años a Huelva, que claro, venía en ese momento con pasta, no te puedes imaginar. Se casó con una chica guapísima de Huelva de tal, no consiguió un trabajo ya en Huelva de ese nivel, montó un pub con el dinero que le habían dado, entró en el circuito del alcohol, drogas, sida y rock and roll, y un desastre. Entonces ahora mismo estaba viviendo en la casa de la suegra, en un dormitorio, que cuando estaba la familia ellos se tenían que ir, entonces, y ese era un caso, y el otro era, y entonces era una vivencia tan íntima y tan dramática y tan expresiva, más allá de que fuera dramática, de cada caso, ¿no? Incluso de triunfos personales, pues el jubilado este que yo te comentaba, que había conseguido saber lo de los etruscos y había a su hija y a su nieta transmitido esa cultura oral de Huelva y tal, ¿no? Pues lo vivía de forma muy orgullosa, ¿no? Pero entonces, por casualidad, yo luego me he dado cuenta que no era por casualidad, pero digo, inicialmente yo lo veía que era casualidad en ese sentido, bueno, o inesperado, como lo quieras llamar, que los grupos triangulares, sin embargo, pues te daban más juego para esa dimensión, vamos a llamar experiencial, de la vivienda y de Huelva, ¿no? De las formas de apropiación del espacio, de las formas de uso del espacio, de no solamente contar tu experiencia personal, sino de ponerla en colectivo, ¿no? De poner al mismo tiempo una cierta distancia, es decir, no entraban en la denuncia de los grupos de discusión, porque
el número parecía que no daba para calentarse tanto, dicho de esa forma, ¿no? Y transformarse en una manifestación reivindicativa, pero sí daba un poco para poner en conjunto ese tipo de experiencias, ¿no? Y entonces me di cuenta de que con los grupos triangulares podíamos ahondar en ese espacio intermedio de la vivencia social, entre comillas, también del espacio de la vivienda y del barrio, que por las otras dos técnicas o prácticas no podía, ¿no? Y entonces hicimos más grupos triangulares de los que habíamos pensado inicialmente para poder... Entonces ya hubo ahí un rediseño del rediseño para ver un poco, bueno, pues hicimos grupos de chavales jóvenes, prácticamente casi todos los grupos que hicimos canónicos normales los reproducimos luego en triangulares para ver incluso desde el punto de vista ya metodológico que a mí me interesaba ver qué diferencias había, y como tenía el privilegio de poderlo hacer, ¿no? Más allá del coste, que era un problema secundario en ese momento. No había restricciones de coste. Había restricciones de coste, pero que a mí particularmente, como era yo la empresa para entendernos, a mí me daba un dinero que yo estaba tan contento con él y me daba igual hacer 4 grupos más que 3 grupos menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues prácticamente repetí así, ¿no? Salvo los profesionales de media alta, asalariados, que os decía, pues prácticamente repetí lo que eran los grupos canónicos en grupos triangulares para ver un poco qué diferencias daba de juego, ¿no? Incluso al principio planteando el mismo tipo de dinámica inicialmente, a ver hacia dónde se iban un sitio y otro, ¿no? Con lo cual me permitía, por eso te decía que era un lujo, poder reflexionar en condiciones de trabajo normal, no experiencial o no experimental, ¿no? Esa técnica, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me permitió luego darme cuenta de lo que dije luego en el libro, en el artículo, ¿no? Todo el tema del espacio transicional del discurso y ese tipo de cosas, que eso llama rollo, pero bueno, pero que tiene que ver con esto que estamos comentando, ¿no? Y así en términos generales, así, ¿qué diferencias encontraste entre esos objetivos que podías tú cubrir con los grupos y lo que cubriste? Ya nos vamos a quedar con los grupos triangulares, aparte de la denuncia y ese espacio intermedio. O sea, ¿para qué, dicho para los alumnos, así, cuando tú tienes unos objetivos de una investigación, qué te ayuda a cubrir lo uno y qué te ayuda a cubrir lo otro? Claro, yo lo que te comentaba, que los grupos de discusión, en general, lo que yo he matizado o acentuado, yo qué sé, o segmentado, la palabra que lo quiera decir, o por lo menos percibido, es que el grupo de discusión te vale muy bien para todo lo que es representación social y colectiva, ¿no? Y hago hincapié en que sea representación y que sea social o colectiva, ¿no? Es decir, los lugares comunes, dicho en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, no en el sentido peyorativo, sino los lugares comunes, es decir, lo que todo el mundo participa, o lo de que todo el mundo participa, ¿no? Eso, dicho de esa forma. Entonces eso te viene muy bien, pues yo qué sé, si estamos estudiando imágenes sociales, imagínate la imagen de la cerveza, pues los grupos de discusión te vienen muy bien. O la imagen de la ciudad de Huelva, vamos a suponer, pues también te vendría muy bien, ¿no? O ese tipo de aproximaciones vamos a llamarles más generales y más representativas, aunque no sea en el sentido estadístico del término, pero sí son representativas de la cultura simbólica, de los valores, del marco de referencia que la gente tenemos aquí en la cabeza de las cosas, ¿no? Entonces, para eso valen los grupos de discusión. Eso, por ejemplo, cómo se evidencia muchas veces los grupos de discusión, como también desarrollo aquí en este artículo, y en general cualquiera que tenga experiencia de grupo de discusión lo sabe. En general eso se expresa en forma lingüística, o como lo queramos llamar, en la que hay una puesta a punto colectiva, dicho así, ¿no? Es decir, se utiliza mucho el nosotros, ¿no? Ese tipo de formulaciones que son integradoras de todas las personas que están sentadas en torno a la mesa, ¿no? Aunque eso a veces no es tan así, porque hay sectores sociales, por ejemplo ahora, en el año 2000, pues hay un individualismo muy fuerte en algunos sectores sociales, y entonces eso incluso en los grupos de discusión, la gente habla desde el yo, porque no quiere compartir su yo con otros yo, ¿no? Entonces esa forma del nosotros a lo mejor no tiene tanta fuerza como podía tener al principio de los años 90, pero aunque se hable cada uno desde el yo, hay una puesta en común de los yoes, dicho de esa forma, y nosotros como arquitectos decimos tal, o nosotros como amas de casa decimos tal, o nosotros como ejecutivos decimos tal, ¿no? Y para ese tipo de dimensiones te vale. El grupo triangular no te vale para eso. Yo digo que el grupo triangular es más rico y menos rico. Es más rico porque te produce más información,
pero al mismo tiempo es menos rico o es más pobre, depende de la palabra que le queramos decir, porque no es una información representativa, ¿no? Es decir, el grupo triangular yo no lo analizo ni lo considero que el discurso que produce se pueda generalizar al grupo de referencia de la gente allí presente, ¿no? Mientras que en el grupo de discusión yo por lo menos, a lo mejor me equivoco, pero yo lo generalizo al grupo de referencia sin problema y además normalmente es así. Mientras que en el grupo triangular a mí me da mucho juego para todo lo que es abrir, podríamos decir, los discursos, ¿no? Lo que te estaba comentando de los códigos, ¿no? De los códigos de en la prensa o de los sistemas de imágenes, es decir, pues te aparecen muchos aspectos que se quedan de lado por irrelevantes, dicho de esa forma, en el discurso más general del grupo, ¿no? Y entonces en esas cosas irrelevantes pues hay mucho material empírico que te da riqueza luego para abrir caminos distintos, que es lo que te permite un grupo de discusión, ¿no? Te facilita más ese tema. El grupo de discusión, el grupo triangular, por ejemplo, a mí me vale mucho, yo lo utilizo mucho, no solamente para descodificar los discursos y tratar de construir un discurso nuevo. Por ejemplo, en el trabajo este que yo te decía de sanidad y consumo, pues yo utilicé mucho los grupos de discusión para construir con ellos qué posible discurso se puede lanzar públicamente para promover determinado tipo de actividades saludables, ¿no? Eso en un grupo de discusión es más difícil porque el grupo de discusión se cierra más en una posición, ¿no? Se pone más, te quiero decir, si la posición nuestra, en el caso este de que digo la vivienda de Huelva, es que faltan viviendas, es muy difícil que tú le digas, bueno, supongamos que haya viviendas, ¿cómo le gustaría que fuera? No, ¿cómo voy a suponer yo que va a haber viviendas? Lo que quiero es que haya viviendas, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, desde esa posición hay un bloqueo a hacer otras cosas, a abrirse a otras posibilidades, ¿no? El grupo triangular, como no se posiciona, como no se cierra, el grupo triangular es siempre abierto, pues pueden denunciar críticamente que no hay vivienda, pero le dice, bueno, ya estamos todos de acuerdo de que hay este tema crítico y tal, ¿no? ¿Qué os parece si...? Y entonces es más fácil trabajar otros campos que a ti te pueden interesar en el trabajo, ¿no? Campos que te pueden interesar, como lo que son las nuevas... Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que los grupos triangulares hay cantidad de fenómenos sociales que están entre medias de cosas, dicho de esa forma, ¿no? Casi toda la vida está entre medias. Y se nos escapa de las manos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que, dicho así de esa forma, ¿no? Que los grupos de discusión, para bien y para mal, ¿no? Nacen y se desarrollan en un momento en que la cultura se está gestando y se está constituyendo, ¿no? La cultura del consumo en España, etcétera, ¿no? Y en un marco teórico, dicho de esa forma, donde el peso del estructuralismo también es muy fuerte, ¿no? Es decir, donde hay que tener seguridad, hay que tener cierre, hay que tener estabilidad, si esto es así, ¿no? Ese tipo de cosas. Que no es que sea positivista en ese sentido, pero hay una gana, dicho de esa forma, de que las cosas tengan peso, sean sólidas, ¿no? Ya sea el discurso como el número, ¿no? Pero tenemos ganas de tocar, ¿no? Lo real, dicho de esa forma. Entonces, lo real siempre está muerto, dicho así de una forma muy exagerada. Es decir, cuando una cosa es real, que todo el mundo ya lo ve, es que ya eso está pasado, ¿no? En ese sentido está muerto. Y entonces es lo que yo te decía, que la mayoría de los fenómenos sociales y sobre todo de la dinámica social siempre es transicional, siempre está a caballo de cosas, siempre está... a mí me gusta mucho utilizar las metáforas de los puentes no están ni aquí, no es ni blanco ni negro, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en el tema del SIDA aprendí muchísimo. Yo creo que para mí el tema del SIDA me abrió mucho la cabeza por eso, ¿no? Porque casi todos son procesos en la vida, ¿no? Y sin embargo nosotros en la investigación, incluida la investigación cualitativa normal, entre otras cosas porque te pagan para resolver un problema, dicho de esa forma, necesitas estructurar las cosas, ¿no? Yo trabajo mucho siempre en creando estructuras, ¿no? Porque claro, si yo quiero vender esto, pues tiene que tener claramente su posición, su precio adecuado, su comunicación, ¿no? Tiene que estar muy estructurada para que la gente diga, cojo eso, ¿no?
Pero eso es lo que yo te comentaba, que a mí me había llevado a una especie de desazón, dicho de esa forma, porque claro, cuando trabajas en investigación de mercado, pero sobre todo cuando trabajas en investigación social, y me imagino que tú habrás vivido también eso en la parte que tú has hecho, la vida no es la estructura, precisamente lo que desgraciadamente en nuestra sociedad es desestructura, es inestabilidad, es que no se sabe uno a qué carta quedarse, ¿no? O sea, es muy cambiante todo. Entonces yo me di cuenta que los grupos triangulares se acoplan muy bien a esa dimensión fluida, entre comillas, de los fenómenos sociales, ¿no? Y se adaptan muy bien porque el grupo triangular, en lugar de generar un discurso en el sentido habitual de la palabra, es decir, vamos a llamar de una retórica de argumentos que se van encadenando a sí mismos hasta construir su cierre, el grupo triangular funciona mucho con la experiencia, ¿no? Es lo que Bakhtin llamaba el discurso referido. Pues claro, yo eso, por ejemplo, tú en los grupos de discusión también seguro que te has dado cuenta. Es decir, ¿cuándo el grupo de discusión se abre? Cuando alguien cuenta una anécdota, ¿no? Estamos hablando de lugares comunes, y si yo te digo, a mí me ha pasado eso, al otro le pasó eso, es cuando se abre algo, ¿no? Entonces, podemos decir, la tópica, dicho de esa forma, del grupo triangular es que se construye a partir de experiencia. Y entonces, claro, no ha lugar al cierre, no ha lugar a la argumentación que se va encadenando, ¿no? Sino que siempre se está abriendo porque yo te estoy contando una cosa y tú me dices, claro, y a mí me ha pasado, ¿no? Y entonces es como si recogieran mejor esa fluidez, ¿no? Que ni siquiera el propio entrevistado tiene codificada o que ni siquiera tiene concienciada en el sentido de clausurada, cerrada, estructurada y tal, ¿no? Me estaba sonando un poco así, no sé, como que a lo mejor que finalmente en un grupo triangular tú no obtienes el discurso, el grupo de referencia, como decías, sino fragmentos de grupos. Claro, tú tienes, a mí no me gusta hablar de fragmentos, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, pues digo que fragmentos, no, a mí me gusta decir que son experiencias, Pues, porque no es que sea un discurso que está fragmentado, troceado en ese sentido, ¿no? Sino que es, por ejemplo, los grupos triangulares te dan muchas experiencias de vida. Lo que pasa es que las experiencias de vida son muy fragmentarias ahora, ¿no? Pero te dan muchas experiencias de vida. Entonces, lo bonito que tienen los grupos triangulares para mí es que al darte esas experiencias te dan pistas, te dan síntomas de algo que todavía no está en el discurso, ni siquiera a lo mejor en un fragmento de discurso, donde tú puedes indagar, donde tú puedes ver cosas, ¿no? Donde tú puedes intentar montar hipótesis distintas, podemos decir, a lo que en un grupo de discusión ya te da como cerrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo te comentaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues también yo digo que la vida son ser curioso y darte cuenta y estar abierto, ¿no? ¿Por qué no sé cómo decirlo, la teorización de lo transicional? Porque por casualidad de la vida, yo en aquel momento, mi hijo tenía 1 o 2 años y tenía un osito de peluche, Rafael, que me parece que tú lo conociste en aquella época, ¿no? Bueno, entonces, y también tengo una amiga que se llama Nechi, que dábamos cursos de filosofía en el trabajo un día al mes, los viernes. Entonces, pues por casualidad, en aquella época había hablado de un autor inglés, un pediatra que se llamaba Winnicott, ¿no? Que trabajaba, dicho de esa forma, los ositos de peluche de los niños, ¿no? Es decir, él, toda la reflexión que desarrolla a partir de los niños ingleses, en lugar de tener el chupete, pues hacen de cualquier cosa, ¿no? Lo que llaman un objeto transicional, es decir, pues yo qué sé, con un pañuelo, ¿no? Se lo ponen aquí, ¿no? Y que es lo de los osito de peluche. Rafael era un conejo, ¿no? Y entonces Winnicott tiene toda una teoría sobre el espacio transicional y sobre el objeto transicional, que para él es justo en el momento en que el niño se está separando de la madre, que era lo que yo veía en Rafael, ¿no? Y el objeto transicional le servía para tranquilizarse en unos casos, es decir, para cuando no estaba con Brigitte, que es mi mujer, estar bien. Y además pasaba una cosa muy curiosa, Rafael solamente le dejaba el osito a la gente que él quería y que eran amigos, es decir, a la gente que venía a casa y no eran amigos, pues no le dejaba el osito. En cierto modo, el Rafael con el osito le servía para marcar, dicho de esa forma, su territorio afectivo, ¿no? Y él se sentía bien en ese territorio afectivo. Cuando se dormía, si no tenía su osito, no había manera de dormirlo y tal, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo no me dedicaba a leer cosas de psicología infantil porque creo que los niños tienen que nacer y desarrollarse a su aire, pero como Nietzsche me había hablado del Winnicott y de los ositos de peluche Winnicott, pues yo leí bastantes cosas de Winnicott y me di cuenta de que su concepción teórica, que es una concepción muy dinámica, muy viva, precisamente lo que a él le separa de las posiciones más estructuralistas en el psicoanálisis es precisamente esa dimensión abierta. El espacio transicional, ante todo, es un espacio potencial, es un espacio de posibilidades, ¿no? Un espacio de creación, un espacio de trabajo, donde todo es posible, dicho de esa forma. El niño está naciendo y a partir de ahí todo está por delante, ¿no? Entonces, ese momento de ruptura con la madre y de afirmación de su propia personalidad, la madre sería en ese sentido, ¿no? Lo que está fuera y al mismo tiempo del niño, porque el niño tiene... Bueno, pues entonces Winnicott lo trabaja. Y yo coincidía justo que estaba viviendo eso en los cursos de Nietzsche, que lo estaba viendo eso con Rafael y que lo estaba viendo en Huelva con los grupos triangulares. Entonces yo dije, verde y con esas, ¿no? Sí. Claro. Y entonces me di cuenta, pues, lo que también comento en el libro, es decir, que repasando prácticamente casi toda la obra teórica de todos los grandes de la escuela cualitativista aquí en España, de Jesús, de Alfonso, de Ángel, que era una vena, podríamos decir una beta, que no habíamos trabajado. Es decir, habíamos trabajado a Melanie Klein, o a Lacan, o a Freud, o a mucha gente, que de una forma u otra tienen posiciones ricas, pero que tienen unas posiciones, vamos a llamar, más claras, más nítidas, más establecidas, más formales, ¿no? Mientras que la persona que en la posguerra más había pensado, precisamente además a partir del destrozo de la guerra mundial y de tal, ¿no? Esa situación, podríamos decir, de pérdida de referencia que tienen, ¿no? De cómo reconstruir y cómo recomponer algo, un sujeto, no lo habíamos trabajado, ¿no? Y prácticamente en ciencias sociales Winnicott es una persona muy colateral, ¿no? Y a mí me encantaba cómo escribía, porque además se le entiende todo, y entonces es un gusto leerle. Y los ejemplos, por ejemplo, él decía, yo a un niño no le analizo, yo juego con él, ¿no? Bueno, entonces, pues claro, si tú estás haciendo grupos no estás marcándote el folio, no estás trabajando con ellos y jugando con ellos y disfrutando con ellos, ¿no? En cierto modo se aproximaba mucho actitudinalmente a mi propia posición con el trabajo, por eso quizá también me guste, ¿no? Y entonces lo adopté, entre comillas, como concepto teórico precisamente para definir cómo el espacio discursivo de los grupos triangulares es un espacio transicional desde el punto de vista ese de potencialidad, por un lado, y de que es un espacio que está siempre producido desde la persona que habla, desde ese yo que habla, y desde un ausente que es un tercero, dicho de esa forma, de lo otro a los que tú haces referencia cuando hablas. Y entonces la vinculación entre tu parte y lo otro suele aparecer mucho a partir de esas experiencias que te comentaba, ¿no? La experiencia es como lo que te pone en contacto con esos otros, ¿no? De la misma forma que el osito como experiencia te pone en contacto con tu madre, con tu amigo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me he dado cuenta que, bueno, que ahí hay un campo de trabajo y luego ya, podríamos decir, cuando teóricamente ya lo ves claro, que es decir, que los grupos triangulares, para entendernos, te valen para trabajar la sutura, dicho de esa forma, ¿no? Los engarces, los lugares de transición, pues luego ya lo he estabilizado más, lo he codificado más en ese sentido, es decir, me he dado cuenta que eso vale para eso, y cuando lo utilizas efectivamente te vale más para eso, ¿no? Es decir, que te das cuenta de que ahí hay un espacio discursivo, potencial, o como lo queramos llamar, más abierto, que te permite sacar más cosas, pero arriesgarte más a las cosas. Es decir, como comentábamos antes, tú del grupo de discusión sabes que eso es así, que la gente piensa eso. De un grupo triangular sabes que eso puede llegar a ser así, pero tienes que jugártela a que eso pueda ser así, ¿no? Y entonces eso también tiene que ver, creo yo, con que nosotros lo estamos utilizando más también mucho en temas de investigación social, que te da más juego precisamente para la intervención, ¿no? Para generar algo de discurso, más allá de los discursos que hay, ¿no? O en los temas que te decía de revistas, pues los códigos implícitos, ¿no? Que son los que haces de sutura, porque el código implícito siempre es lo que es como la red que te sostiene los hechos, los productos, ¿no? También te vale mucho para eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Te quería decir, se me está ocurriendo según lo que estabas diciendo, podría ser que a la hora de diseñar una investigación para cubrir los diferentes objetivos tuvieras por una parte el grupo de discusión para obtener los discursos
diseñado en función de los ejes que tú consideres oportunos, como sea, y por cada grupo de discusión en cada posición que tú, o por cada grupo o por cada posición fundamental que tú consideres importante, tendrías que hacer un grupo, o tendrías, o sería aconsejable hacer un grupo triangular, en el sentido de Hombre, si cabe, vamos, si cabe esa apertura. Hombre, yo es que siempre digo que depende de los objetivos de la investigación, ¿no? Yo creo en general que en el 95% de los casos eso no va a ser necesario, porque nunca te lo van a pedir, te quiero decir, es muy difícil y más en la estructura de mercado de ahora, es muy difícil que eso te lo pidan desde el punto de vista de la reflexión que les interese, porque eso implicaría que tú tienes que hacer un trabajo estratégicamente de abrir cosas, cuando normalmente no quiere decir que a veces no haya que abrir cosas, pero normalmente lo que se tiende, como te decía antes, es a estabilizar un fenómeno para que la gente pueda relacionarse con él, ¿no? Y pueda reconocerlo. Entonces es muy difícil que desde el punto de vista de la demanda te venga esa demanda, ¿no? Dicho de esa forma. Desde el punto de vista del coste también es muy difícil, porque claro, eso prácticamente es duplicar los costes de una investigación, ¿no? Yo una vez me contaron una experiencia de una gente que empezó a hacer grupos triangulares y los cobraba la mitad que los grupos de discusión, porque como viene la mitad de los asistentes, los cobraba la mitad. Entonces, para mí, yo siempre digo que es una barbaridad. Yo los cobro, si puedo, incluso más caro, porque necesitan más trabajo tuyo de moderación, porque en un grupo de discusión tú necesitas menos preparación para llevar al grupo, y en un grupo de discusión, en un grupo triangular, tú tienes que tener un técnico que esté más metido en el trabajo, porque como precisamente se trata de que es un discurso abierto, tú tienes que tener en tu cabeza el discurso clásico, para llamarlo de alguna forma, para ver cuáles son las cosas que están saliendo en ese grupo triangular que se alejan de ese discurso canónico, que te interesa trabajar, es decir, necesitan una presencia más activa, por lo tanto el técnico, como digo, hay que pagarle más, que en realidad no se hace, pero por lo menos defiendo que haya que pagarle más. Y el trabajo tuyo de trabajo de análisis también es igual, porque también te la juegan más, ¿no? Entonces, bueno, era una anécdota, pero era decirte que de una forma u otra duplican los costes, con lo cual es prácticamente inviable, ¿no? Nosotros lo que sí estamos sacando, podríamos decir, son más grupos triangulares, bueno, pero a lo mejor sacamos 1 o 2, siempre lo planteo para matizar un aspecto, siempre que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, ahora te lo digo, hay un trabajo que estamos haciendo de un tema de consumo, que hay un discurso social muy establecido sobre ese fenómeno, ¿no? Sobre ese objeto. Es una bebida, ¿no? Entonces, yo le he propuesto al cliente hacer grupos triangulares para ver si hay otro tipo de posiciones de discurso que puedan venir bien para recuperarlos para esa bebida, ¿no? Pero normalmente no, porque ya te digo, es muy exagerado, mucho esfuerzo, mucho dinero y no hay Dios que te lo pague eso, ¿no? Ahora, en una investigación social más abierta, sí daría pie, yo como digo, primero para probar, porque así aprenden, ¿no? Y luego porque yo sí creo que en muchas investigaciones el grupo triangular te va a dar enriquecimientos, matices, etcétera, que probablemente en un grupo de discusión salgan menos o estén más dejados de lado, más al margen, ¿no? Pero yo no soy partidario de repetir todo, ¿no? Ni cuando haya una Hombre, si hay una propuesta pragmática, sí, claro, sí que lo pagan, sí, claro. Yo te digo, yo las dos únicas veces que he tenido esas propuestas así, que me la han pedido, sabiendo además que estaban esas técnicas, ha sido 2 veces. Desde el año 89 que vengo trabajando los grupos de discusión y los grupos triangulares, ¿no? Una para un tema de salud en la Comunidad de Madrid, que me parece que habló el otro día Cristina, ¿no? Y otro para un tema de alcohol con el Ministerio de Sanidad, que allí sí planteé una estrategia de hacer grupos de discusión, los grupos triangulares, luego vuelta a los grupos de discusión, es decir, un diseño procesual en el que se trataba precisamente de ir viendo cuáles eran los discursos existentes, hacer una fase de abrir los discursos existentes, lo abierto, devolverlo a los grupos de discusión a ver qué pasaba, pero claro, eso, como yo digo, te tocan una vez cada 8 años, ¿no? Bueno, y en el trabajo de Huelva porque tuviste la y porque tuvimos la carambola, que ¿no? Prácticamente, sí, como has comentado, sí, duplicasteis, ¿no? Sí, pero fue sin que la empresa me lo pagara, te quiero decir, porque nos gustaba y nos apetecía y queríamos aprender. Pero eso también, de nosotros hablando yo como empresa, tampoco puedo todos los días estar haciendo eso, ¿no?
porque hay que vivir. Ya. Incluso establemente en este caso. ¿Qué te iba a decir? El papel del moderador que estábamos comentando antes en los grupos de discusión, ya que lo has sacado, porque me has dicho, es en los grupos triangulares concretamente, es esa discusión entre tres, esa transición constante entre el yo y el nosotros y tal, ¿y qué papel tiene ahí el moderador? O sea, ¿qué pinta? Porque es el otro, en el fondo, ¿no? Bueno, el otro, no, yo creo que la diferencia entre, ya que utilizas lo de idea del otro, yo creo que en un grupo de discusión el moderador es más otro que en un grupo triangular, en el sentido de que en un grupo de discusión, y eso Alfonso, Ángel lo dicen mucho mejor que yo, es el que representa el poder en ese grupo. La gente sabe que está hablando para un cassette, pero en última instancia sabe que están hablando para ese señor, que ese señor es el que le está escuchando, ¿no? Y que ese señor de una forma u otra va a hacer algo con lo que ellos le digan, ¿no? Es decir, en ese sentido, como representante más del poder, bueno, pues pone la oreja y no habla, porque el poder es mucho más mira, escucha, pero habla menos, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo claro, nuestro presidente de gobierno, que habla poco y cuando lo dice no es muy expresivo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el moderador en un grupo de discusión tiene esa función, podríamos decir, más de escucha, ¿no? Y yo escucho a vosotros y se lo voy a llevar, entre comillas, a otra persona, a otra entidad, es decir, está haciendo de mediador, pero desde ese rol, podríamos decir, más importante por un lado, que genera una relación mucho más asimétrica con el grupo, ¿no? Relación asimétrica que tú, aunque no participes, no se evita. Es decir, tú te puedes permitir el lujo de no participar en un grupo de discusión, ¿no? Y de hecho, cuanto menos participes, normalmente es mejor, ¿no? Pero la gente sabe que tú estás allí para escucharle y no te pide que... Porque la propia dimensión del grupo, que es un poquito amplia para entendernos, te permite, entre comillas, escaquearte, ¿no? Oscurecerte, ¿no? Quitarte un poquito de la dinámica del grupo. De la misma forma que si hay alguno de los 7 u 8 participantes que le apetece poco hablar, pues como hay 5, 6 o 7 personas siempre hablando, bueno, pues si él se quiere retirar un poco, pues eso tú lo has visto en los grupos, pues tú te retiras. Y hay gente que interviene poco en los grupos, ¿no? Aunque tú le mires y le digas, ¿no? Pues hay veces que hay alguien que no quiere hablar y no habla, ¿no? Entonces, por eso te digo, la función del moderador en el grupo de discusión es más un escuchador, dicho de esa forma, ¿no? El que marca las pautas generales, hombre, luego depende de la técnica de cada uno, ¿no? Hay gente que es más directiva, hay gente que es menos, ¿no? Pero podríamos decir, la gente que nos movemos en el ámbito de Ángel, de Jesús, de Alfonso, pues ya lo sabes que somos poco directivos en eso, ¿no? Yo de todas formas siempre digo que yo prefiero ser poco directivo en la primera fase del grupo y algo más en la última fase del grupo, porque a pesar de que tú tengas una técnica de trabajo poco directiva, muchas veces el cliente quiere cosas concretas y objetivos muy particulares que de una forma u otra tienes que hacerte eco también de él, y yo normalmente en la última fase de los grupos, pues si hay algo que no se ha quedado claro o hay algún objetivo que haya en el trabajo que no se haya planteado, tú lo planteas, ¿no? Aunque a veces creo que ni siquiera hay que hacerlo, pero muchas veces las empresas que te encargan algo necesitan que expresamente se diga, ¿esto es un libro? Sí, es un libro, ¿no? Es evidente que esto es un libro y la gente ya lo ha nombrado antes, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en un grupo triangular yo creo que de la misma forma que la gente se siente más interpelada, emocionalmente más presionada para hablar, porque tú imagínate el corte, si hay 3 personas y hay uno que casi no habla, ¿no? Te sientes más incómodo, o sea, personalmente te sientes más incómodo porque es verdad, ¿no? Y entonces hay gente que habla más, hay gente que habla menos, pero en general se tiende a hablar, ¿no? Claro, al mismo tiempo el grupo triangular es mucho más personalizado. Por ejemplo, yo te tengo que estar mirando en un grupo triangular, te puedo mirar a ti, puedo mirar al otro y puedo mirar al otro, no me voy a poner así, ¿no? Mientras la gente está hablando. Mientras que en un grupo de discusión, pues tienes más libertad de mirada, dicho de esa forma, ¿no? Todo eso te lleva a que tú en un grupo de discusión, de la misma forma que los participantes se sienten más interpelados, tú también te sientes más interpelado, ¿no? Emocionalmente hablando por un lado, y luego además metodológicamente, como el uso, o uno de los usos que yo creo que tiene el grupo triangular es precisamente el de indagar espacios, dicho de esa forma, que no estén los caminos establecidos.
pues la gente cuando habla, los asistentes de un grupo triangular no saben si ese camino está trillado o no está trillado. Ellos te cuentan su experiencia, ¿no? Te dicen, pues yo tengo una salita y no sé qué, tú también tienes salita, pues mira, pero ellos no saben hasta qué punto a ti ese tema te interesa o no, y si eso es relevante o no, es decir, ¿no? Pero el moderador no participa como uno más. No, entonces tú participas, tú participas. A veces, como uno más, hombre, yo trato de no ser como uno más, evidentemente, ¿no? Pero sí participan mucho más, es decir, participan mucho más en que de una forma u otra tienes que dar más juego a las personas a veces hablando, para que todo el mundo de una forma u otra sea más simétrica en las intervenciones. Participan mucho más porque tú tienes que hacerte eco de una forma más frecuente de las cosas que ellos dicen para resaltarle que eso a lo mejor te interesa o no. Participan mucho más también porque caso de que haya, vamos a llamar, una ruptura de código del discurso macro que estamos diciendo el grupo de discusión, pues a ti te interesa resaltarlo. Participan más porque muchas veces los grupos triangulares, a la gente al contar experiencias, a veces eso se pone en colectivo o a veces no se pone en colectivo. Entonces tú tienes que ayudar a ponerlo en colectivo. Oye, habéis dicho varios, ¿no? A veces también hacen más de Pepito Grillo, como yo digo, es decir, porque les tienes que interpelar y decir, oye, pues yo no acabo de ver eso, ¿no? ¿Cómo? Es decir, tienes que tener un papel en ese sentido más activo, ¿no? De una forma general. Es decir, que eres menos escuchador y más moderador en el sentido real de que escucha e intervienes, ¿no? Es decir, tiene esa especie de doble juego. Yo incluso cuando los grupos de triangulares están hechos y diseñados para la génesis de un discurso, dicho de esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo en el tema del SIDA lo he usado varias veces, yo al final intervengo mucho, en el sentido de ponerle a debate con ellos mis propios argumentos. No, pues habéis dicho esto, pues yo no estoy de acuerdo por tal, ¿no? Uh-huh. Y no, pues cuando vosotros habéis dicho que el virus se transmite por aquí, no, fijaros, porque, ¿no? Si el virus es tal, y le vas contando. Entonces, es una mezcla de educación para la salud, en el caso del SIDA, en el propio grupo, y al mismo tiempo de ver hasta qué punto tus argumentos tienen capacidad de convicción, aunque sea en una esfera muy pequeñita, ¿no? Y ver cuáles son los contraargumentos que se generan, ¿no? Con lo cual, al final, muchas veces los grupos triangulares hay una especie de conversación, dicho de esa forma, mucho más, no igualitaria, porque nunca es igualitaria, pero sí mucho más de que tú participas, ellos participan, ellos te dicen, ¿no? Ese tipo de cosas como más cómplices, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y otra cosa que tampoco... ¿qué pasa las personas que participan en el grupo? ¿Cómo deben ser? O sea, homogéneas, ¿sabes? En la línea de, bueno, pues en torno a los grupos de discusión ya se ha teorizado mucho, pero ¿y en los grupos triangulares? Yo siempre digo, yo utilizo criterios muy similares a los del grupo de discusión, es decir, que son criterios, yo te diría incluso de mayor homogeneidad que en el grupo de discusión, porque en el grupo de discusión te interesa en líneas generales que haya una cierta diversidad interna dentro de una homogeneidad para que haya ese contraste, y tú en un grupo triangular muchas veces el contraste eres tú incluso el que lo puede generar, o lo que yo te comentaba de la experiencia, ¿no? Entonces yo en un grupo triangular normalmente procuro que sean un poquito más homogéneos que los grupos canónicos, clásicos, como lo queramos llamar, y que en general sea gente que por las razones que sea, en la medida de lo posible, esté como un poquito más implicada, más cercana al tema que yo estoy trabajando. Que eso no quiere decir que sepan más, sino que quiere decir que estén, que le toque más ese tema. Por ejemplo, no sé si estoy haciendo un estudio me da igual, de detergente, una ama de casa que solamente trabaja en su casa, me viene mejor para un grupo de discusión que una ejecutiva agresiva, para un grupo triangular me refiero, que tenga una situación mucho más distante, aunque tenga un discurso mucho más elaborado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Huelva, pues hacía de trabajadores manuales, de amas de casa, de jóvenes con un nivel de cultura muy bajo, pero que eran jóvenes que en ese momento estaban buscando piso, lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, al estar buscando piso, te cuentan lo que les pasa cuando están buscando piso. No te dicen la vivienda es cara, no, es que ayer estuve en la Priconsa y me pasó tal, y luego fui
había en aquella época, era justo cuando estaba empezando a saltar lo de la PSV, ¿no? Y había un chaval precisamente que estaba con la PSV, estaba aterrorizado de tal, de lo que ¿no? Pues eso, en un grupo triangular es la gente que tú buscas, ¿no? Es decir, que esté como más implicada, como más cercana, para que pueda ser más rico, precisamente, esa dimensión de experiencia, ¿no? Pero luego yo lo trabajo muy similar, es decir, pues gente de tales características, de situación social, de situación cultural, ¿no? En el caso de las revistas, pues procuro, por ejemplo, de que sean más lectoras de revistas que la media, de forma que lo conozcan mejor, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y volviendo otro poco así al estudio de Huelva, la parte esta de los grupos de discusión y de los grupos triangulares, ¿dónde los hicisteis? O sea, ¿cuál fue la infraestructura? Quiero decir, ¿dónde lo hicisteis? ¿Quién os contactó? Bueno, en el caso como casi siempre, nosotros como trabajamos como empresa, en el sentido de que nos pagan por hacerlo, nosotros también pagamos por los contactos, entonces hay unas personas que se llaman contactadores, que me imagino que habrán hablado ya otras personas aquí de eso, que son gente que vive, entre comillas, de contactar gente, ¿no? Entonces hay diversas formas, hay empresas que tienen una especie de base de datos a partir de cuestionarios, ¿no? Y van rellenando y la propia empresa llama. Hay otra gente que lo hace como por el método de bola de nieve y van llamando uno a otro y tal. Eso cada uno tiene su sistema. Nosotros en CIMOP trabajamos mucho con una serie de personas, ¿no? que se dedican a eso de una forma más o menos profesional, en algunos casos más y en otros menos. Y entonces en este caso, pues Javier Segovia, que es una persona que trabaja con nosotros, pues se fue a Huelva pues 2 o 3 semanas antes de empezar nosotros el trabajo de campo, ¿no? Y entonces a partir de contactos que nosotros teníamos en Huelva, de la gente de la propia EPSA que vivía allí, de unos amigos arquitectos que también tenía que por casualidad estaban trabajando en Huelva, de la gente que tú conoces, pues va a Huelva y empieza a abrirte, ¿no? Va a ver a los curas, va a las asociaciones de vecinos, no sé, va al ayuntamiento, va a las colas de las demandantes de vivienda, ¿no? O sea, que es algo bastante más, el contacto más amplio que unos contactadores que os lo dejan todo perfectamente hecho. Y luego, pues esa persona los convoca en un hotel, no sé si era el Hotel Tarteso, me parece que se llamaba, no recuerdo ahora, que era un hotel relativamente céntrico, para que a la gente no le costara trabajo llegar, y allí, bueno, alquilábamos una salita el tiempo que estábamos, ¿no? Íbamos 2 o 3 días a la semana, imagínate, hacíamos una tanda, luego volvíamos a Madrid, volvíamos otra vez a Huelva, otra tanda, y luego eso tú, pues pasearte por la ciudad, conocerla. Yo, por ejemplo, en Huelva trabajé mucho en el hotel. En Granada, sin embargo, la investigación otra que hice de una problemática relativamente similar, iba mucho a casa. Además de utilizar el hotel, por ejemplo, la mayoría de las entrevistas personales en Granada yo las hice en las casas, en lugar de pedirlas en el hotel, porque me di cuenta que tenían más, precisamente por la experiencia de Huelva, que la entrevista personal es como más íntima, ¿no? Pues el hacerla en tu casa todavía refuerza mucho más esa dimensión de intimidad, ¿no? Y al mismo tiempo a ti te permite tener elementos, ¿no? de la persona entrevistada que si la ves en un hotel no tienen, ¿no? Es verdad que es más lento el trabajo, pero también es más rico, ¿no? Conoces más los barrios, ves un poco los entornos incluso estéticos de las personas, ¿no? Pero en Huelva lo hicimos más en un hotel, para entendernos de una forma más clásica también, por eso, porque también estábamos más... Inicialmente el diseño, en ese sentido, como yo te decía, era un diseño más ortodoxo inicialmente, aunque luego se fue abriendo, pero inicialmente íbamos más, podemos decir, a matacaballo, es decir, vamos a cha, y luego se va abriendo, mientras que en Granada, ya con la experiencia anterior, pues fuimos con un diseño más complejo, con un método de trabajo más tranquilo, no tratando de hacer muchas entrevistas por día, bueno, ya fuimos con otro ritmo, ¿no? ¿Y los grupos triangulares los hicisteis también en la sala del hotel igual? Sí. ¿Y qué tipo de sala? O sea, ¿una sala con una mesa grande para el grupo triangular también? ¿Así? ¿O? Sí, bueno, depende. Si tienes suerte y en los hoteles te dejan más espacio, pues puedes trabajar en una mesa un poquito más pequeña, ¿no? Si es una sala, si es una mesa grande, imagínate esta, pues yo lo que suelo hacer, pero me pongo, imagínate, me siento aquí y las 3 personas se sentarían ahí, entonces tú los tienes como echados para allá, ¿no? De forma que el grupo tenga como más intimidad, ¿no? Y se cierre más, ¿no? Si no, pues tratas de coger una mesa de estas como de café, ¿no? De estas de comidas que hay 3 o 4 personas, que esa te va muy bien, ¿no? Que
Yo el grupo triangular creo que es muy, como yo digo, es como muy de conversación de café, ¿no? Sí. Es más coloquial, es menos... Y entonces en Huelva, pues ahora mismo ya no recuerdo cómo era la forma de la mesa, ¿no? Pero me imagino que como estábamos haciendo una cosa y otra, y hacíamos entrevistas, y a veces Javier Callejo también me ayudó a hacerlas, pues recuerdo que teníamos varias mesas y varios espacios, ¿no? Porque para la entrevista personal, yo recuerdo, eso sí me acuerdo, no sé por qué, que tenía de estas mesas de tapete verde como para jugar a las cartas, ¿no? Y la otra no, me imagino que sería una mesa un poquito más grande, ¿no? Pero no recuerdo ahora mismo la mesa del grupo triangular. ¿Y la duración de las sesiones con grupos triangulares? ¿También hay alguna...? No, yo creo que son un poco parecidas también a los grupos canónicos, es decir, que a veces te duran más porque son... eso es la propia transcripción de los grupos canónicos y de los grupos triangulares, te das cuenta, los grupos canónicos las intervenciones suelen ser más cortitas, ¿no? Cuando tú ves una transcripción de un grupo canónico, por poner un ejemplo, en un folio a lo mejor hay 7 intervenciones u 8 intervenciones, ¿no? De 8 personas distintas o de las mismas que se van repitiendo, pero son... Y sin embargo, si tú miras una transcripción de un grupo triangular, te darás cuenta que en general son intervenciones más largas, ¿no? Porque el entorno también te lo facilita, ¿no? Te permite explicarte mejor, ¿no? Contarlo de forma más detallada, escuchar mejor al otro, ¿no? Es decir, es un espacio de interacción un poquito distinto. Entonces eso hace que si el grupo va bien y la gente está a gusto, dure un poquito más, ¿no? Pero no porque tenga que durar más, decir, bueno, hora y media, 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Te quiero decir. Yo creo que depende mucho, yo siempre digo que es cubrir los objetivos de tu trabajo, porque para eso te pagan, ¿no? Y luego que tú veas que la gente le apetece seguir hablando, está enrollada, está a gusto, ¿no? Yo he tenido entrevistas que me han durado 6 horas y eso tampoco es lo habitual. Pero bueno, pues la persona, por lo que sea, se abre, te cuenta, te dice y tú tampoco puedes decir en un momento determinado, bueno, mira, me voy, ¿no? Y entonces los grupos triangulares quizás puedan ser un poquito más largos, pero no mucho más, te quiero decir, es muy raro que en un trabajo de este tipo, que son trabajos relativamente estándar, ¿no? Pases de las 2 horas, de las 2 horas y cuarto, de las 2 horas menos cuarto, ¿no? Más o menos. Sí, y eso seguro que, me imagino que el conocimiento entre las 3 personas que participan, o sea que no se tiene que conocer previamente, seguro. No, tampoco se tiene que conocer, lo que pasa es que en los grupos triangulares sí es verdad que se genera, en el mejor de los casos, por ejemplo, los temas de mujer que hemos trabajado, que hemos hecho bastantes temas de mujer, Cristina más que yo en el CIMOP, pero hemos hecho bastante con grupos triangulares los temas de mujer o en temas de discapacidad o en temas, podríamos decir, que hay una identidad común entre los participantes, ¿no? Los grupos triangulares sí generan mucha complicidad, ¿no? Es decir, la gente, en general la gente está muy a gusto cuando va a un grupo de discusión porque tiene ocasión de hablar y de que la gente le escuche, ¿no? Pero eso en el grupo triangular se intensifica todavía más. Y entonces la gente se siente muy colega, ¿no? Muy solidaria entre sí, ¿no? Y entonces, sobre todo con mujeres, son muy notorios porque la gente se apoya, se escucha, y entonces como la gente se siente muy bien, hablan mucho, ¿no? Y es por eso, porque se genera lo que yo te decía, es decir, ese espacio transicional entre yo y lo otro, pues te das cuenta que de pronto surge ese nosotros, ¿no? Y eso es lo bonito, es decir, ver cómo se va gestando ese nosotros y en torno a qué, ¿no? En torno a qué palabra, en torno a qué giro, en torno a qué experiencia, cuáles son las experiencias que te identifican y te dicen, este es de los míos, dicho de esa forma, ¿no? Y eso es muy bonito en los grupos triangulares, ¿no? Y entonces la gente en general se enrolla bien, ¿no? Son grupos, salvo algunas circunstancias especiales conversacionales, no es que sean distendidos, pero bueno, ¿sabes? Con disfrute, incluso, sí. Yo te decía por eso, que son un poco como los grupos de discusión, pero quizás más relajantes, más relajados. Sobre todo hay más espacio para la escucha, ¿no? En el grupo de discusión te das cuenta que se está trabajando para hacer algo, ¿no? En el grupo triangular la gente tiene la sensación que es mentira porque tú lo estás haciendo para trabajar, ¿no? No en el sentido manipulante, ¿no? Sino que es verdad que tú lo estás... Pero, sin embargo, la forma de trabajo es que ellos vayan construyendo su espacio colectivo, su espacio compartido, ¿no? Y entonces, claro, para la gente que está viviendo esa experiencia es muy relajante, ¿no? Yo ayer por la noche, por casualidad, estaba leyendo una entrevista con Pierre Bourdieu
que en la última revista que ha salido de Monthly Review, la edición en castellano, bueno, tiene una entrevista con Pierre Bourdieu, y él decía, es una cosa del año pasado, que él estaba empezando a hacer un método de trabajo que lo estaba llamando como entrevista, no sé si terapéutica o algo así, ¿no? Y era para acercarse al dolor de la gente, él lo viene a explicar un poco así. Él decía que se daba cuenta de que cambiando el lugar, la forma de entrevista y el lugar de la escucha, la gente era una experiencia terapéutica el poder explicitar el dolor, el poder explicitar su experiencia, el poder expresar su impotencia, ¿no? Que eso es un descubrimiento bastante antiguo, no hace falta que Pierre Bourdieu lo diga ahora, ¿no? Pero es verdad. Y entonces los grupos triangulares yo creo que fomentan mucho esa dimensión de terapéutica, dicho con todos los reparos, ¿no? O sea, de estar a gusto, en una palabra, ¿no? Y el lanzamiento te estoy acribillando, el lanzamiento del tema, ¿y esto también un lanzamiento indirecto o es más directo ya? No, yo suelo hacer, pero eso soy yo, te quiero decir que luego cada uno hará lo que de su capa un sayo. Yo suelo hacer una primera parte, en general, yo suelo hacer una primera parte siempre que pueda, con un impulso muy similar al de los grupos clásicos. Entonces yo lo que suelo utilizar esa parte es para ver hasta qué punto ese grupo triangular, aunque no esté en la dimensión representacional del grupo clásico, trabaja las claves que en los grupos de discusión clásicos o canónicos hay, ¿no? Es decir, si yo digo, me da igual, hablemos de relojes, ¿no? Y la gente empieza a hablar de las marcas, ¿no? Lo digo por un ejemplo, en un grupo de discusión. Y en el grupo triangular empiezan a hablar de las marcas también, yo digo, bueno, pues esta gente está en sintonía con el discurso que hay, ¿no? Entonces, ese estar en sintonía con lo que hay lo suelo utilizar en la primera fase de los grupos triangulares para que eso me sirve a mí para ubicar a ese grupo triangular en relación a la dimensión representacional de los discursos, ¿no? Dicho de esa forma. Y luego ya a partir de los 15-20 minutos, media hora, ya empiezo a generar cambios en la dinámica del grupo triangular, ¿no? Más inductivamente, caso de que ellos no hayan, que normalmente sí, porque el grupo en general sabe, es decir, yo digo que los grupos de discusión tienen este tipo de dinámica, ¿no? Es decir, es como cuando hable el agua, ¿no? Y hay un orificio y va así, ¿no? Va como hacia el centro focal, al atractor del grupo, del discurso, mientras que el grupo triangular es al contrario, el hemisferio sur. Claro, es en el hemisferio sur. Sí. No, es decir que pues lo que tú dices, y van abriendo, entre comillas también. Sí. Y bueno, ya veo que estamos agotando el tiempo y tú tienes que dar clase ahora. No se me quería olvidar el tema del análisis. Si quieres centrarlo concretamente en la investigación de Huelva o cómo lo quieres centrar tú. Bueno, yo es que creo que yo en la parte que quizá tenga menos reflexionada desde un punto de vista más abstracto, dicho de esa forma, ¿no? O más teórico, como la quieras llamar. Pero yo te diría que en general yo con los grupos de discusión, dicho de esa forma, yo construyo un discurso, ¿no? Yo con los grupos triangulares no tanto construyo un discurso, sino que construyo hipótesis, construyo pistas, refuerzo los discursos de los grupos canónicos. Es decir, si estoy utilizando podríamos decir, la matriz básica de los grupos canónicos, como el sostén básico del texto que yo estoy escribiendo, ¿no? Pues a lo mejor meto incidencia o meto temas de los grupos canónicos, de los grupos triangulares, ¿no? Es una dimensión analítica que yo digo que a diferencia del grupo de discusión, que la dimensión analítica empieza después de que el grupo se haya callado, dicho de esa forma, en los grupos triangulares la dimensión analítica interviene en el propio proceso de la dinámica del grupo triangular, ¿no? Porque como tú lo utilizas para experimentar, dicho de esa forma, para abrir, para tratar de saber cosas que no sabes, tú en el propio grupo de discusión triangular metes más elementos para ver cómo ellos responden. Por lo tanto, hay una primera dimensión analítica en el propio proceso de discurso de la gente, ¿no? Como yo digo, lo mejor que te puede pasar en un grupo triangular es darte cuenta que tú estás proponiéndoles temas, tareas, y la gente los coge y los consensúa, ¿no? Eso dice, bueno, pues estoy en lo que hay que hacer, en la onda, ¿no? Es una primera parte. Y una segunda parte que yo lo hago de una forma más abierta, que lo hago que ya te digo, que lo tengo menos abstraído, menos generalizado,
y que lo hago mucho en función de los objetivos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, hace poco he hecho un estudio sobre el estrés en la mujer con grupos triangulares, ¿no? Entonces, los grupos triangulares yo no los he utilizado para generar un discurso general, cosa que en un grupo de discusión sí hago, pero para tocar elementos parciales de algunos aspectos del estrés, ¿no? Imagínate, pues, el salto del estrés a la depresión, ¿no? No es un discurso general, sino que es un elemento parcial que a mí me interesa. Entonces yo eso lo trabajo en un grupo triangular y el material de ese grupo lo utilizo para elaborar el paso del estrés a la depresión. Pero no genero el discurso, podríamos decir, de los hombres que... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? En el caso de los grupos triangulares en Huelva, pues he hecho, en cierto modo, una cosa relativamente similar, es decir, ha habido partes de capítulos, podríamos decir, que los que tienen más que ver con la vivencia y la apropiación del espacio, que esa dimensión, podríamos decir, más fluida, que lo he hecho mucho con los grupos triangulares. Las partes, podríamos decir, más de segmentación de estrategias para demanda de vivienda, lo he hecho mucho con las entrevistas personales. El discurso más de los onubenses sobre Huelva, lo he hecho más con los grupos canónicos y con elementos de los grupos, de las entrevistas personales, ¿no? Entonces, al final, dicho de esa forma, aunque quede un poquito raro decirlo, tú tienes que construir, yo siempre le digo eso a la gente cuando estoy trabajando con ellos en el CIMOP o aquí en el curso, es decir, al final tú tienes, en última instancia, y cada vez a mí me pasa más eso, tú tienes... Para mí todos los materiales de la investigación están ahí, ¿no? Imagínate que está en la mesa, estos son los datos de una encuesta, estos son la bibliografía que tú has consultado para hacerla, estos son grupos triangulares, estos son entrevistas, estos son grupos de discusión, ¿no? Y yo lo que cada vez trato de hacer más es construir un discurso a partir de todos esos materiales. Un discurso mío que yo pienso que tiene que ver con lo que me ha dicho la gente, ¿no? Y entonces ahí le doy distintos grados de importancia a uno y a otros materiales. Evidentemente, para la dimensión representacional le doy más credibilidad, para decirlo de esa forma. Es decir, si en un grupo de discusión me dicen la situación está así, me la creo, mientras que en un grupo triangular me dicen la situación está así, bueno, pues no me la creo, ¿no? Pero dentro de esa jerarquía que tiene que ver con podemos decir, el campo acotado de método, de cada método, es decir, yo no le voy a pedir a una encuesta que me dé discurso, pero sin embargo sí puedo mezclar el discurso del grupo con los datos de la encuesta, ¿no? ¿No? No sé, por ejemplo, esta mañana estaba escribiendo una cosa sobre el metro de Madrid, ¿no? Entonces, en el metro de Madrid, una de las cosas que hay es que tiene un determinado tipo de imagen más vinculado al producto, metro, que a la imagen de empresa en el sentido clásico, ¿no? Eso me sale en los grupos de discusión de una determinada forma, y eso, ¿cómo yo lo he llevado al cuestionario? Pues le he dicho a la gente, si yo te digo la palabra metro, ¿a qué lo asocias? Casi todas las asociaciones que salen de producto, metro, medio de transporte, y pocas con empresas, ¿no? Entonces yo cojo las dos cosas y genero un discurso sobre la vinculación del metro como imagen al metro como producto. No sé si me explico. Sí. No hago un discurso a partir del cualitativo, un discurso a partir del cuantitativo, que eso es lo que habitualmente se hace. Sí. Pero yo, cuando tengo la suerte de que la gente me respete mi forma de trabajo, lo que hago es eso. Es decir, si tú coges el libro de Granada, que está más desarrollado todavía que en el de Huelva, pues gran parte, por ejemplo, de la elaboración sobre la arquitectura granadina está hecho a partir de citas de libros árabes, ¿no? Que yo lo he utilizado como material de trabajo del discurso de los granadinos. ¿Por qué? Porque es que los granadinos ven, como diría Curro, ¿no?, las casas con los ojos árabes que se ha gestado en el entorno. Entonces, ¿quién ha escrito mejor sobre las casas árabes? Los árabes. Pues te vas a los libros árabes y los lees y dices, pues sí, es que claro, es lo que dicen los de Granada, pero bien dicho de esa forma, ¿no? Entonces, en las partes del libro que hablo del gusto y de la visión del espacio, utilizo tanto textos árabes como textos de Curro, como textos de los grupos, porque yo lo que estoy haciendo es un nuevo discurso que trata de ser fiel a lo que la gente piensa y dice, pero que trata de ir más allá, en el sentido de abrir un campo que la gente no dice, esto es tradición árabe. No te dicen eso, pero tú lo vinculas. Entonces la forma de vincularlo precisamente es mediante eso. Te digo un ejemplo, ¿no?, de esos autores, ¿no?
o vincular, yo qué sé, los datos de la estructura social de Granada o de Huelva, no sé, ¿no? Por el peso de la sociedad industrial sobre la sociedad de servicios, con un determinado tipo de discurso, que eso tampoco te lo dice la gente. Pero tú puedes coger y decir, bueno, pues es que aquí el 3% de la población de Granada es población agrícola, el 67%, el 76% de servicios y el 12% de la industria. Bueno, ¿eso cómo se refleja en los discursos? Entonces yo cojo y lo junto. Entonces, esa documentación que está en los libros de estadística del Instituto Nacional de Estadística, yo los meto como parte de mi discurso, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando trabajo de esa forma es cuando más a gusto estoy, porque es cuando yo resuelvo más el problema del cliente, pero le doy más elementos estratégicos para poderlo. Es decir, ¿por qué yo me voy a tener que limitar a lo que me han dicho la gente en un grupo? Si aquí tengo 7 libros que he leído y me dicen cosas que enriquecen lo que me han dicho, pues lo cojo y no sé, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Si tienes tiempo, ganas y te apetece, y ayuda a resolver el problema que te han planteado. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en el libro de Huelva, una anécdota muy bonita, yo tengo un amigo que es historiador del tema de Roma, ¿no? Entonces es que no me acuerdo de la anécdota, pero la tengo reflejada aquí en una nota a pie de página, que tiene que ver con las monedas que había en Tarteso hace muchos años, ¿no? Bueno, es lo de menos. Y recuerdo que yo fui a hablar con este hombre porque yo quería saber algo más de la cultura de Tartesos, porque míticamente en Huelva la cultura de Tartesos la gente la tenía como su espacio fundante, ¿no? Dicho de esa forma. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo la gente se ha inventado Tartesos? Porque a fin de cuentas es un invento, ¿no? No quiere decir que no exista Tartesos, digo la invención de la gente. Entonces fui a hablar con este hombre para que me explicara a dónde estaba Tartesos, tal. Y me di cuenta, una de las cosas que me dijo este hombre de una moneda, que era muy coincidente con la mitología que desde ahora se estaba... Entonces, si eso me lo ha dicho y está en tal sitio, ¿por qué no lo voy a utilizar? No quiere decir eso que la moneda de Tartesos de hace 7.000 años es lo que haya influido en la cultura onubense, ¿no? Pero en la concepción cultural de la cultura onubense de ahora, eso juega una función simbólica o juega no sé, tiene un espacio de juego que tú lo puedas recuperar, ¿no? Sí, sí. Sí. Y te das cuenta que hay dimensiones, como dice Necci también, que son superstites, ¿no? Es decir, que están por debajo, que no tenemos conciencia de ellas, que ni siquiera sabemos que las sabemos, que las podemos hacer aflorar, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me han gustado del libro de Huelva precisamente es cuando la gente lo ha leído, porque se han dado cerca de 2.000 o 3.000 ejemplares en Huelva a partir de la Caja de Ahorro y han dicho, si esto no lo... Sí. Y son cosas que van mucho más allá de ello, es decir, porque toda la primera parte sobre la concepción de la cultura, de la marisma, de la Virgen del Rocío, de tal, son cosas que ellos no me han dicho cuando están hablando de la vivienda, pero sin embargo tienen que ver, ¿no? Y a lo mejor lo de los transicionales en la marisma de Huelva, pues tiene que ver porque la marisma es también ese transicional entre el agua y la tierra, ¿no? Es decir que, bueno, entonces si todo eso te sale, ¿por qué no lo vas a utilizar, no? Sí, sí. Muy bien. Sentimos haberte robado tantísimo tiempo, pero te lo agradecemos muchísimo. Y nada, bueno, con muchas gracias a Fernando por todo esto. Pues nada, que os salga muy bien el experimento este. Venga, pues nada. Jo, majo. Venga, vamos a tomar.